Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 103 y los versículos del 8 al 12. Salmo 103, versículos del 8 al 12. Y dice así la palabra de nuestro Dios: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Así que, después de haber leído este hermoso pasaje de la Biblia, vamos a tener la oración, vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Carlos que por favor nos dirija en la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Te agradecemos, Señor, por un sábado más, por tus bendiciones, por tu bondad y tu misericordia de estar hoy aquí reunidos en familia, como comunidad, como un grupo de tus hijos postrados de rodillas ante ti, rogándote por tus bendiciones y por tu bondad. Te damos gracias por la oportunidad de seguir vivos aquí en la tierra, con la oportunidad de poder ser merecedores de tu gracia para poder vivir contigo eternamente en el reino de los cielos. Señor, en este momento que vamos a comenzar el culto divino, te pedimos, Señor, que unges al pastor con la sabiduría necesaria para que llegue a nuestros corazones y sean las palabras del Espíritu Santo a través de él que fluyan en nosotros y en nuestra vida para el enriquecimiento de nuestra vida espiritual. Te damos gracias nuevamente, Señor, por todas tus bondades, por tu misericordia y con el perdón de todos nuestros pecados. Te agradecemos que te mantengas presente en nuestras vidas hoy y cada uno de los días que nos queden en esta tierra. Te damos gracias otra vez, Señor, por toda tu bondad y tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Deseo que la gracia y la paz de Dios sean con cada uno de nosotros. Y en estos momentos le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos para meditar en su palabra. Gracias a Dios por tantas bendiciones que nos ha otorgado durante toda esta semana y también porque nos ha dado este maravilloso día de reposo en el cual podemos ver sus bendiciones en nuestro derredor. Gracias a Dios que podemos vivir en un lugar donde las bendiciones de Dios han podido llegar a nuestras vidas y el Señor está con nosotros. Así que hoy quiero compartir un tema que lleva por título La fidelidad de Dios. Vamos a abrir la Biblia y en el Salmo 103, en los versículos del 8 al 12, dice así: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y dice aquí el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Aquí entonces vemos la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Dios ha hecho un pacto de amor con cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios en nuestros pensamientos cuando pecamos tan solo por pensar algo malo o por desobedecer la palabra del Señor. También la Biblia dice en el Salmo capítulo 19 y el versículo 12, dice la palabra de Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aunque muchas veces no nos damos cuenta de los errores que cometemos,
la Biblia nos muestra que Dios siempre es fiel. Traté de buscar en una definición, en un diccionario bíblico. ¿Por qué? Porque, claro, muchas veces se consulta el diccionario de la lengua española, pero en lo personal no me agrada consultar diccionarios seculares, puesto que muchas veces se desvía del contexto, del sentido que Dios quiere darle a esa palabra en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, buscando en los diccionarios bíblicos, no encontré la palabra fidelidad. Qué interesante, no lo encontré en el diccionario adventista ni en otros diccionarios, pero sí me fui a un diccionario hebreo bíblico para la definición de la palabra fidelidad. Por ejemplo, tenemos, hay 4 palabras hebreas para la palabra fidelidad. La primera palabra hebrea es la palabra emuná. Emuná, que significa fidelidad, lealtad, honestidad, estabilidad y firmeza. Amén. Esta cita la vamos a encontrar en 2 de Samuel 20:19, que es lo que vamos a ver en uno de los puntos que vamos a tocar acerca de la fidelidad de Dios. La segunda palabra que encuentro aquí en este diccionario hebreo bíblico de Moisés Chávez es la palabra emet, que significa estabilidad, firmeza, continuidad, firmeza de carácter, integridad y fidelidad. O sea, es una persona que nunca cambia, que ninguna condición ni situación le hace cambiar a esa persona. Qué tremendo. Así que la fidelidad es algo maravilloso que nosotros podemos ver de parte de Dios, porque Dios nunca cambia. Nosotros podemos cambiar, nosotros podemos sentir desamor, pero la Biblia dice en 1 de Juan 4, versículo 8, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que Dios ama y Dios está lleno de ese amor, su naturaleza es amor y Dios nunca deja de amar. El amor de un hombre puede terminarse en algún momento. El amor de una madre puede acabarse también, como lo dice el libro de Isaías, que el amor de una madre puede terminarse. Dice, ¿se olvidará acaso la mujer del hijo de sus entrañas? Vamos a buscar el libro de Isaías en el capítulo 49. Vamos a leer esta cita que es muy hermosa y dice así la palabra de nuestro Dios en el versículo 15. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Note lo que dice aquí, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Siempre recuerdo que para el Día de la Madre se hace homenaje a las madres y se habla del amor de una madre como un amor incomparable. Sin embargo, hace años atrás he escuchado noticias de madres en Volcán, por ejemplo, una madre que agarró a su bebé, lo tenía en sus brazos, era recién nacido, pero no sentía ese amor y agarró un martillo, le pegó en la cabeza, lo mató y luego lo enterró atrás del patio de su casa. Yo vi el patio aquí en Volcán donde ella lo enterró y eso fue un escándalo muy grande. Hay otras que lo agarran y lo tiran en una letrina llena de excremento y los han encontrado y los han sacado porque hay infidelidad. La raza humana está tan depravada que no hay fidelidad en las cosas, no hay continuidad, no hay firmeza de carácter. Aún entre los mismos hermanos en la iglesia, vemos que hay hermanos que nosotros los vimos como gente fieles durante muchos años y de repente vino una sorpresa y ese hermano cayó, se apartó, se salió de la obra. Y así han habido muchos casos. Y eso es algo triste y es lamentable ver a alguien que ha sido fiel, pero de repente llega un momento en el cual se aparta y se desvía de Dios. Pero Dios siempre tiene su firmeza de carácter, de la palabra hebrea, emet. Hay varias citas bíblicas aquí al respecto. Bien, después las veremos. Y también hay otra cita, hay otra palabra hebrea, que es la tercera, que es la palabra chesed. La palabra, es
Gesed, Gesed, con una pronunciación gutural, que significa fidelidad, lealtad, pero también tiene que ver con la misericordia y la bondad. O sea que a pesar de todo, Dios sigue siendo bondadoso con nosotros. A pesar de todo, Dios sigue teniendo misericordia con nosotros. Y esto es algo muy importante, eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Y también hay otra palabra hebrea para fidelidad, que es la número 4, que es la palabra mishmeret, que significa fidelidad, pero también significa cuidado, protección, cuidado y protección de Dios. O sea que Dios, a pesar de que muchas veces le fallamos, el Señor, hay momentos en que nos ha cuidado, nos ha protegido. A veces no lo seamos. Esto es número 1. Ahora voy a hablar del caso de David. David sabía las consecuencias del pecado. Leamos la cita en 2 de Samuel, el capítulo 12 y los versículos 5 y 6. 2 de Samuel, el capítulo 12, vamos a leer los versículos 5 y el versículo 6, que dice: entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, porque Natán, después que David había cometido el adulterio con Betsabé, después que David le había dicho a Joab, su sobrino, de que no protegiera a Urías, el eteo, que era el esposo de Betsabé, para que Urías muriera, porque ya Urías se iba a dar cuenta de porque él estaba en campaña de guerra y ni siquiera había tocado a su esposa, y de repente la mujer está embarazada y le empieza a crecer la barriga, y al enterarse él de eso, él podría tomar una rebelión contra David. Entonces David quería evitar todo esto, así que entonces David manda a que lo abandonen en el campo de batalla y así lo matan los enemigos. Él mandó una orden secreta y David hizo muy mal porque cometió un homicidio, mató a un hombre inocente, él cometió adulterio con la mujer de ese hombre, cometió un crimen horrible. Esto, si lo haría hoy en día alguna persona, es algo sumamente horrible. Pero la Biblia nos muestra algo que nosotros debemos tomar siempre en consideración antes de cometer un pecado. Dice aquí en 2 de Samuel capítulo 12 y el versículo 4, ahora Natán, cuando va a David, le cuenta una parábola. Pero esa parábola, el hombre de la parábola, era el mismo rey David, pero él fue con mucho tacto para hablarle y decirle las cosas. Entonces dice aquí que la parábola en resumen era que un hombre rico tenía numerosas ovejas, eso está en los versículos desde el 1 hasta el 4, y que de repente vino un visitante y él, para darle de comer, se fue a un hombre pobre que solamente tenía una corderita, agarró esa corderita y se la sacrificaron y se la él y el amigo que había llegado. Entonces, ese hombre rico, ahora Natán le cuenta esto a David, David se llena de enojo y dice entonces, en versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Note, el profeta Natán le había dado esta parábola para que David dictara su propia sentencia. ¿Cuál era la sentencia según la ley de Dios, en la ley mosaica contra un adúltero? El adúltero debía morir, debía ser apedreado el adúltero y la adúltera. ¿Ok? Entonces, pero aquí dice David, aquel hombre es digno de muerte por ese crimen que había cometido. Y dice el versículo 6, viene la segunda parte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ok, en la parábola, pues el hombre rico representa a David, aquel que vino, aquel visitante de él que llegó y él buscó la corderita para matarlo, es la codicia, porque dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Él cometió ese adulterio, ese en un sentido
figurado, ¿ya? Y ahora entonces viene David, mata y hace un montón de cosas, pero Natán le dice, David dijo, ese hombre es digno de muerte y debe pagarlo en 4 tantos. Ahora David sabía que él debía morir por ese pecado, pero note algo interesante, que David tuvo que pagar en 4 tantos por eso. El primer tanto que pagó David fue que el hijo del pecado murió y David sufrió mucho porque su hijo había muerto. Eso era una maldición. El segundo tanto de sangre que fue que un hijo de David que se llamaba Amnón violó a su media hermana Tamar. Una violación era considerada como un asesinato en la Biblia. El tercer tanto, viene entonces Absalón y se rebela contra su padre, y casi lo mata. Y hizo una rebelión y eso fue muy doloroso para David porque David amaba mucho a Absalón y fue una traición. Como dice el refrán secular, traición con traición se paga, y en este momento David estaba pagando una traición con traición, porque David traicionó a un hombre que era leal a él, que era Urías el Eteo, que era un soldado fiel al rey David. Entonces ahora su propio hijo, noten, alguien muy cercano al rey, lo traiciona y eso fue sumamente doloroso para David. Y finalmente David le dice a su sobrino, que era el general del ejército, Joab, que era hijo de Sarvia. Sarvia era la hermana de David y Joab era el sobrino. Sarvia era la mamá del general. Él le dice a Joab, por favor, si ustedes lo agarran, no lo maten. Pero Joab no le hizo caso a la orden del rey y lo mató. Entonces ya ahí tenemos los 4 tantos de sangre y además la vida de David, sus últimos años fueron años muy sufridos por causa de un grave pecado que cometió en su vida. Esto quiere decir que si nosotros pecamos, vienen consecuencias, nosotros nos ganamos las consecuencias por el pecado que nosotros cometemos. Por eso, antes de cometer un pecado, recuerda la historia de David, cuánto sufrió él en su historia. Él, inclusive él no se atrevía a salir en público porque ya eso, esa información se había regado por todo el país y ya muchos sabían lo que David había hecho. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de David y en 2 Samuel 12 y en el versículo 13, note, David era reo de muerte, pero dice aquí, porque el mismo David dijo la sentencia, aquel hombre es digno de muerte y debe pagar en 4 tantos. David pagó los 4 tantos, pero ¿por qué David no murió? En el versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Qué maravillosa es la misericordia de Dios. Cómo Dios le perdonó para que él no muriera. Y noten algo interesante, hermanos, de esta misericordia de Dios. Cuando Absalón se rebela contra su padre, casi lo mata, casi logra aniquilarlo porque el diablo utilizó al mismo hijo del rey David. Y en 2 libro de Crónicas, vamos a leer en el capítulo 31 y el versículo 15, ya cuando Absalón casi mata a su padre, vemos entonces la traición de Absalón. Qué traición tan terrible. Imagínese usted que su propio hijo, su propia hija, levanta una rebelión contra usted, quiere matarlo, o no tanto así, vamos a decir que ahora vamos a adaptar la historia al tiempo moderno, como le hizo el hijastro de un señor de los Estados Unidos, de un señor, este señor lo conocemos, y el hijastro de él que lo crió con tanto amor, lo mantuvo, le dio todo, lo quería mucho, como si fuera su propio hijo, porque el señor nunca pudo tener un hijo. Él hizo que su propio padre, con un juego de cabeza, arreglaran las cosas para que este señor perdiera todos sus bienes y su riqueza, la fortuna que había acumulado en los Estados Unidos y en el mundo. De la noche a la mañana, aquel hombre ya estaba anciano y enfermo, y su hijo, aquel a quien lo amaba, lo había traicionado. Fue algo muy doloroso para mí saber esta historia, pero algo parecido fue lo que sufrió David, y vemos cómo se repite la historia. Pero a pesar de todo esto,
vamos a ver la misericordia, o sea, la fidelidad de Dios. Vamos a ver entonces que Dios le prometió a David a través del profeta Natán que no lo iban a matar. Estaban ya casi por matarlo. Y en 2 de Crónicas 31 y en el versículo 5 dice, y cuando este edicto fue divulgado, vamos a ver, segundo, fue la persecución de Absalón. Disculpe, esta no es la cita. Vamos a buscar la cita correcta. En 2 de Samuel 15 y el versículo 20. Disculpe, hermano. 2 de Samuel capítulo 15 y el versículo 20. Dice aquí. Y Saúl respondió, este es el 2 de Samuel 15, 20. Aquí está. Ayer viniste, ese era Itai. Itai era un hombre, vamos a contar esta historia. Itai es una palabra hebrea que viene de Itayahu, que significa conmigo está Dios. Dios está conmigo. ¿Qué podía esperar David después del grave pecado que había cometido y de todas las consecuencias de su pecado? Muchos nos sentiríamos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado. De hecho, los judíos en el Holocausto, cuando Hitler mató millones de judíos, ellos exclamaban lo que decía el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en el Salmo 22, ahí donde se exclama esa frase tan tremenda. Y esa frase Cristo la exclama en la cruz también, pero ellos exclamaron esa frase donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ellos pensaron que ya Dios los había abandonado, pero aún en medio de esos judíos, aún Dios protegió a un grupo especial, los libró y gracias a Dios vivieron para contar la historia y se convirtieron al cristianismo, porque lograron, Dios tenía un propósito en todo esto. Ahora, Itai el Geteo era de una región de ahí de los cananeos y este hombre había sido desterrado por los filisteos. Había sido por algún problema que había tenido, había huido a buscar la protección de David y David lo acogió y lo protegió y lo mantuvo ahí entre sus ejércitos y este hombre le fue fiel a David. Itai significa conmigo está Dios, del hebreo Itayahu. Entonces, Itai, cuando vio que David había sido traicionado por su propio hijo, Itai vivía en el palacio, cerca del palacio, él tenía una gran posición, tenía sus ciertos bienes, era un hombre respetable en el ejército de Israel, pero al ver que David había sido perseguido, aquel hombre abandonó todo lo que él tenía, lo abandonó todo y siguió siendo leal al rey David. Y de esta manera Itai llega y ahí es donde el rey le dice en el versículo 20, ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Note qué maravillosas palabras de David le dijo a Itai, porque Itai fue fiel al rey. Él inclusive en el versículo 21, note la respuesta de Itai. Itai dijo al rey, dice, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Itai fue el que dirigió la tercera parte del ejército de David para derrotar la rebelión, para sofocar la rebelión de Absalón. Fue un hombre muy importante, fue muy fiel y Dios lo envió para que le ayudara, para demostrarle a David que todavía Dios le amaba y estaba con él en estos momentos tan difíciles. Así que entonces Itai significa conmigo está Dios, Itayahu en hebreo. Conmigo está Dios, está Yahvé, conmigo está Yahvé en hebreo. Y ahí estaba entonces Dios con él. Y por eso David decía en el Salmo 103, del 8 al 12, que Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades. Muchas veces cometemos graves errores
Y la promesa de Dios en el libro de Samuel, segundo de Samuel 12 y el versículo 13, Dios le había dicho a David, es cierto, pecaste, pero aunque vas a pagar las consecuencias, no voy a permitir que mueras. Satanás estaba pidiendo la vida de David. Satanás pide la vida de muchos que se han apartado desanimados, muchos que están lejos de Dios, lejos del camino del Señor, porque el diablo procura desanimarnos y apartarnos, pero Dios se encarga de hacernos volver a sus caminos, a sus pies. Amén. Ahora, el segundo punto de la fidelidad. Dios es fiel porque nunca olvida las cosas buenas que hacemos. Ya hemos visto el primer punto, es Dios es fiel aunque nosotros a veces no lo seamos. El segundo punto es Dios es fiel porque nunca olvida las cosas buenas que hacemos. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros en la iglesia o en algún lugar entre nuestras amistades hemos hecho cosas muy buenas. Hemos tenido tantas cosas buenas y cuando cometemos un error, por muy pequeño o por muy grande que sea, la gente no mira las cosas buenas que hemos hecho en el pasado. La gente siempre, muchas veces, perdón, la gente se enfoca en las cosas negativas, en todo lo malo que hemos hecho. Pero Dios cuando nos perdona, Él no hace eso. En Miqueas, en el capítulo 7 y en el versículo 12, vamos a ver esta cita tan hermosa, y esto tiene que ver también con la misericordia. Miqueas, capítulo 7 y el versículo 12, dice, ¿qué Dios como tú? Amén. Miqueas, capítulo 7, el versículo, perdón, el 18 y el 19, disculpe. Miqueas 7, 18 y 19 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Noten algo interesante, que Dios perdona y también olvida. Quiere decir que cuando Dios te perdona, Él no te va a sacar en cara los pecados que cometiste anteriormente. Cuando Pedro negó a Cristo 3 veces, Cristo no le dijo, tú me negaste. Solamente al final Cristo le pregunta, en el Evangelio de Juan, en el último capítulo, le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y luego vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y una tercera vez, Pedro, ¿me amas? La pregunta que le estaba haciendo Cristo a Pedro era, Pedro, tú me amas, pero utiliza la palabra ágape. Pedro, tú me ágape. Ágape significa el amor perfecto de Dios, el amor celestial, el amor que es fiel, que nunca falla. Entonces Cristo le estaba diciendo, Pedro, tú me tienes ese amor fiel que nunca falla. Tú me tienes ese amor con esa fidelidad que nunca falla. Tú me tienes ese amor con esa fidelidad que nunca falla. Pero cuando Pedro le respondía, Pedro no le decía, Señor, yo no te haga, pero Pedro le decía, Señor, yo te fileo, del amor filial, un amor imperfecto. Y cada vez que Cristo le decía, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le decía, Señor, yo te amo. Y cuando leemos en español, solamente escuchamos un diálogo monótono que dice, tú me amas, yo te amo, tú me amas, yo te amo, tú me amas, yo te amo, tú sabes que te amo. Y esto parece como algo monótono. Pero cuando comprendemos el sentido de las palabras, Cristo le decía, Pedro, tú me ágape, tu amor es fiel como el amor de Dios. Y Pedro le decía, Señor, yo no llego hasta allá, yo solamente te fileo un poquito ahí y es un amor humano. Y cuando Cristo le decía, Pedro, tú me ágape con un amor, con una fidelidad como el amor de Dios, Pedro le decía, no llego hasta allá, Señor, apenas un fileo, un amor que no llega a ese nivel, un amor humano. Y cuando la tercera vez Cristo le pregunta, Pedro, tú me ágape, me amas con ese amor, con esa fidelidad, con el amor que Dios tiene, un amor celestial, un amor espiritual. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que mi nivel de amor solamente llega a un amor del fileo. Yo no llego tan grande a ese amor celestial. Pedro recordó que le había fallado al Señor, pero desde ahí tuvo un nuevo comienzo. Y desde ahí, con la fidelidad de Dios, Dios lo protegió. Dios lo libró para que no lo mataran en ese momento, porque tenía un propósito para que él predicara el evangelio
se convirtieran primero 3.000 personas, luego más de 3.000, y así iban creciendo el número de los miles y miles que iban a aceptar el santo evangelio. Y así también vemos que Dios es fiel, Dios nunca falla. Cuando Pedro negó a Cristo, Cristo fue fiel hasta la muerte. Cuando nosotros negamos al Señor, el Señor también es fiel y el Señor no olvida las cosas buenas que hacemos. Hermanos, este tema es tan grande, tan profundo, creo que voy a tratar de resumirlo, pero también hay otras citas bíblicas que hablan de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 31:15, en los tiempos del rey Ezequías, donde habla de la fidelidad de Dios y que él le había sido fiel al Señor. Pero este rey le falló un momento a Dios y cuando vinieron los embajadores de Babilonia, porque él le había llorado a Dios en Isaías 38:39, él le había llorado a Dios para que Dios lo sanara en esos capítulos. Isaías capítulo 38 y el capítulo 39. Y le había dicho, Señor, vamos a ver esa oración que es tan hermosa y cómo él llora, recordándole a Dios las cosas buenas que había hecho, porque Dios no olvida las cosas buenas que hacemos. Allá en el cielo hay un libro de memorias donde todas las cosas buenas que tú y yo hacemos son registradas. Si el ser humano no lo valora, créeme que Dios es tan fiel, la fidelidad de Dios valora lo que tú hayas hecho. Por muy pequeño que parezca, Dios lo valora y lo considera. Qué maravilloso es ese amor. Qué maravillosa es la fidelidad de Dios. Y en el Salmo 38, en Isaías 38, perdón, en el versículo 3 dice, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, porque Dios le había dicho por medio del profeta que arreglara su casa, porque él iba a morir. ¿Cuántos estaríamos preparados si Dios nos dice esto? Arregla tu casa porque vas a morir. Quizá podamos pensar, pero mis hijos están muy pequeños, mis hijas o mis hijos están muy pequeños, no están preparados para eso. Mi familia no está preparada para eso. Yo no estoy preparado, no me siento preparado. Hay cosas que no he cumplido, hay propósitos que no he logrado alcanzar. Y Dios le salvó la vida al rey, lo sanó milagrosamente, el reloj retrocedió 15 grados, y luego vinieron los embajadores de Babilonia para ver por qué había retrocedido y habían escuchado que Dios lo había sanado, y él, en vez de dar testimonio de Dios, él, en vez de ser fiel a Dios, de mostrar fidelidad, lo que hizo fue que se empezó a llenar de vanagloria, de vanidad, y habló de él y de su riqueza. Por eso vino la destrucción sobre el reino de Israel, el reino de Judá. Todo esto son cosas que Dios tomó en cuenta, pero Dios tuvo misericordia, y cuando el rey le confesó su pecado, a pesar de que iba a ser destruido el reino de Judá, él le dijo, no será en tus días, será en días posteriores, porque el rey se humilló y Dios es fiel. Dios lo prometió. Hermanos, hay otros puntos que tocar. Toda la obra de Dios nos muestra su fidelidad en el Salmo 33:4. Podemos decir en el Salmo 92:2, que es el salmo que cantaban los hebreos el sábado, dice, bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y ¿qué más? Y tu fidelidad de noche. Cada noche cuando cerramos en oración podemos decir, Señor, tú has sido fiel, tú me has cuidado, has estado conmigo, me has bendecido, me has librado de esta pandemia, me has librado de tantas cosas. De tantas cosas tú me has rodeado, Señor, y tu fidelidad es grande. Amén. Eso lo podemos decir de noche y aún especialmente en el Santo Sábado, porque ese era el salmo que se cantó. En el Salmo 117 y el versículo 2, este es el quinto punto, nos muestra que la fidelidad de Dios es para siempre. Dios siempre es fiel. Él no puede ser infiel porque su carácter es siempre fiel. Él promete. Amén. Él nunca falla, él nunca puede pecar, nunca puede hacer lo malo. Quienes fallamos somos nosotros, y quienes muchas veces nos castigamos somos nosotros mismos, porque ya Dios lo ha dicho, el alma que pecare esa morirá, está escrito. Pero también habla de la misericordia de Dios, misericordioso y clemente. Ese fue el primer versículo que leímos. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades,
Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos. Si el Señor nos diera ahorita lo que nos merecemos, ninguno de nosotros estaríamos con vida. Seríamos fulminados por el fuego de Dios. Pero siendo que la salvación es por la gracia, es por la misericordia y por la fidelidad de Dios. Porque hemos visto también que la palabra gracia, la palabra Gesed, significa misericordia, significa bondad, significa gracia. Esto es algo importante. Entonces encontramos que también Dios, en el sexto punto, en el Salmo 119 y en el versículo 75, habla de la fidelidad. Dice así, vamos a leer esta cita que es tremenda, y que Dios, conforme a su fidelidad, la fidelidad de Dios nos aflige. Ahora usted me dirá, bueno, ¿y cómo es eso que Dios me aflige? Porque Él es fiel, Él me aflige. Voy a explicarlo. Salmo 119 y el versículo 75. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Versículo 75, perdón. Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Quién escribió esto? El salmista, el que escribió todos estos salmos, del Salmo 100 en adelante. Vamos a ver aquí, esto es el libro quinto, y aquí entran estos salmos que le llaman Halel, porque son salmos de adoración, y conforme a tu misericordia me afligiste. Bien, este salmo es un cántico gradual de David, que habla del tema de la ley de Dios, y dice que la fidelidad nos aflige. ¿Cómo es que Dios nos aflige a nosotros? ¿Cómo es que el Señor nos aflige a nosotros? ¿Por qué nos aflige? ¿Por qué Dios se muestra fiel, muestra su fidelidad al afligirnos? Voy a leer una cita del Espíritu de Profecía para explicarlo. Y está en el libro de Estudios Escogidos los Testimonios, en la página 13. Dice así: la profeta le ora a Dios de la siguiente manera cuando Dios le revela que ella iba a ser la profeta del Señor. Tuvo su primera visión. Entonces dice, en este instante tuve una visión acerca de la experiencia de los creyentes adventistas, una visión de la venida de Cristo y del galardón prometido a los fieles. Pasada esta le siguió bien pronto una segunda, y en ella vi pruebas que yo tendría que pasar, y se me dijo que tenía el deber de relatar a otros lo que se me había revelado. Y se me dijo que si mis trabajos encontraría mucha oposición y que mi corazón sería angustiado, pero la gracia de Dios bastaría para sostenerme. Ahora note lo que ella dice. Me sentía llena de temor, al pensar que obedeciendo al llamado del deber y declarándome favorecida del Altísimo con visiones y revelaciones para el pueblo, corría el peligro de pecaminoso engreimiento, y que al elevarme más arriba del lugar debido, traería sobre mí el desagrado de Dios y con él la perdición de mi alma. Recordaba muchos casos como el que acabo de describir, y mi corazón rehúsa el penoso mandato. ¿Por qué? Porque habían dos casos. El primero era Nathaniel Folgert, que era un hombre blanco muy de una inteligencia muy perspicaz, un hombre brillante y muy talentoso, un gran predicador, pero él no obedeció la orden de Dios. Él se apartó. Vino un segundo que era un negrito mulato que se llamaba William Foy, y él no cumplió, por lo tanto fue desechado. Ahora Dios, como los hombres no tenían los pantalones, perdón la expresión, o no tenían la fidelidad para explicar o para dar el mensaje tal como Dios se los daba, entonces ahora Dios llama a una mujer. Bueno, Dios dice, si no hay hombres que quieran hacer esta labor, voy a buscarme una mujer débil y enferma para que ella cumpla la misión que yo le he encomendado. Así que ella dice, entonces oré que si tenía que ir a participar a otros lo que Dios me había revelado, fuese guardada de la exaltación de vida. Y dijo el ángel, tus oraciones son oídas y serán contestadas. Si este mal, o sea, la vanidad que te preocupa,
te acecha, la mano de Dios será extendida para salvarte. Por la aflicción te traerá a sí mismo y conservará tu humildad. ¿Por qué Dios nos aflige? Para que no perdamos la humildad. Porque muchos que quieren enriquecerse no pueden ser ricos. Y hay otros hermanos que Dios sí le da la bendición. Porque Dios sabe que ese hermano con esa riqueza va a seguir siendo fiel. Y a pesar de todo va a ser como Abraham y se va a salvar con esa riqueza. Pero Dios sabe que si a otro le da riquezas, se pierde. Si a otro le da bienes, le da posesiones, se pierde. Entonces por eso Dios, para evitar que esa persona se pierda, lo aflige. Y la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. ¿Cuántas aflicciones hemos pasado nosotros? ¿Cuántos problemas hemos tenido nosotros que Dios nos ha afligido? Pero dale las gracias a Dios, porque así como dice el Salmo, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Si en algún momento te afligiste, si te botaron del trabajo, si has tenido un problema, recuerda, si estás enfermo, si has perdido algo tan grande en tu vida, recuerda lo que dice la palabra del Señor, Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es lo que conforme a sus propósitos hemos sido llamados, porque Dios sabe lo mejor para nosotros. Es como aquella parábola del hombre que tenía una vaquita y vivían ahí pobres, entonces un sabio vino y le tiró la vaquita en un precipicio. ¿Y por qué? Porque sabía que ya al matarle la vaquita, lo único que él tenía, el hombre iba a ser un emprendedor, iba a emprender en otros lados. Cuando se cierra una puerta, Dios abre otras. Como dice el refrán secular, no hay mal que por bien no venga, pero eso está en Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios siempre es fiel, hermano. Esta pandemia no la veamos como una maldición, veámoslo también como parte de la fidelidad de Dios que nos está afligiendo y nos está haciendo un llamado para que nosotros cumplamos una orden que Él nos dio y que no hemos cumplido, que es buscar los puestos de avanzada. Esto también debemos verlo. Así que entonces Dios nos aflige conforme a su fidelidad. Este es el punto número 6. El punto número 7, la fidelidad de Dios está llena de misericordia. Amén. Eso está en Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 23. Vemos entonces, dice que nuevas son dice que por las misericordias de Dios no hemos sido destruidos. Amén. Vamos a leer esa cita tan hermosa que debemos siempre recordarlo. No ha sido destruido por la misericordia de Dios. Lamentaciones 3, el versículo 22. Por misericordia de Dios no hemos consumido, porque nunca decayeron sus misericordias. Recordamos que la palabra fidelidad también es la palabra Gesed en hebreo, que significa misericordia. Así que aquí está hablando de la fidelidad de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Versículo 23 dice, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad del Señor. Aún en medio de la destrucción de Jerusalén, todavía podía verse la manifestación de la misericordia de Dios con el profeta Jeremías, con la gente que él estaba ahí, y él compró una heredad ahí en la tierra de Israel, porque él sabía que Dios iba a cumplir su promesa, porque Dios es fiel. Encontramos entonces ya en el 8º punto que la incredulidad no anula la fidelidad de Dios, como en Romanos 3, versículos 3 y 4. Había un profesor que era incrédulo, era ateo, y un pastor le habló con tal poder, porque el profesor siempre humillaba al pastor. Todos los días el profesor, como era un catedrático, tenía muchos doctorados en las universidades y filosofía, y tenía el poder del convencimiento, todos los días humillaba al pastor. Pero un día el pastor le dijo, bueno, está bien, digamos que Dios no existe, pero dígame usted, ¿a quién va usted para que lo ayude si su esposa le pone una demanda de divorcio, ya están separados? ¿De qué le sirven sus títulos académicos? ¿A quién va usted si no existe Dios? Si su hijo, su único hijo, ha caído en la drogadicción y está perdido en la droga y usted no puede hacer nada por él, dígame, ¿a dónde va usted si usted no cree en Dios? ¿Quién le puede ayudar en esa situación? Entonces el profesor, claro, el pastor no sabía nada y el profesor
catedrático de la universidad, le dijo, por favor a todos los alumnos, hemos terminado la clase hasta aquí, quiero que todos se retiren y yo me voy a quedar solo con el pastor fulano, con este señor. Salieron todos y cuando salieron los alumnos y se cerró la puerta, aquel hombre arrancó en llanto, no aguantaba más. Porque cuando estamos en una situación tan difícil, nos damos cuenta que la fidelidad de Dios es grande. Aquel pastor lo evangelizó, aquel catedrático fue ganado para Cristo, aquel hogar fue restaurado y aquel hijo fue restaurado también, fue rescatado de las drogas y gracias a Dios, Dios dio esa bendición porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios es grande, Él nunca cambia y la incredulidad, como dice Romanos 3, del 3 al 4, la incredulidad no anula la fidelidad de Dios. El punto número 9 ya para terminar, la fidelidad de Dios nos cuida y nos libra del mal. El Señor siempre nos libra. Vemos el caso del profeta Eliseo. Solamente voy a contar la historia brevemente. Cuando los asirios llegaron a la casa del profeta, los ejércitos de los sirios llegaron para matar al profeta y lo rodearon, porque el profeta revelaba cada vez que los sirios iban a atacar a Israel, él le decía en tal lugar y en tal momento, a tal hora, van a venir los soldados para que se preparen y hagan emboscada y les ganen la guerra. Y entonces el rey pensaba que era un traidor, pero uno le dijo, no, no es un traidor, es el profeta el que está revelando los secretos íntimos. Entonces el rey dijo, bueno, a ese profeta hay que matarlo. Y cuando fue para matarlo, entonces dice la Biblia que cuando lo rodearon, entonces el profeta confiaba en la fidelidad de Dios. El profeta tenía esa fe tan grande que él por fe vio que Dios estaba protegiéndolo a él con sus ejércitos. Y ahí entonces cuando el criado estaba que temblaba al verlos todos que ya venían a matarlo ya, un ejército tan grande, el profeta le dice, no temas, que mayor es el que está con nosotros que los que están con ellos. Y le dijo, Señor, abre los ojos de este hombre para que vea los ejércitos que nos están rodeando y nos están protegiendo. Y cuando Dios abrió los ojos, fue algo maravilloso. Ahora el profeta dijo, Señor, enceguéselos a todos. Y los encegueció y quedaron, y después le dijo, bueno, los llevó a ellos, a tientas, hasta donde estaba el rey. Y el rey le dijo, Señor mío, los mataré. Y dice, no, no los mates. Eso era un testimonio, la misericordia de Dios, sin merecerlo los sirios, la fidelidad de Dios para con su siervo, el profeta Eliseo. Cuando hay un propósito, hay fidelidad. Dios siempre es fiel. Dios nunca falla en su propósito. Y Dios nunca nos abandona. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Dios siempre es fiel. ¿Cuántos queremos creer en este momento que Dios está con nosotros? Nunca dudes de eso. Cristo está con nosotros aún en medio de esta pandemia. El Señor siempre es fiel aún en medio de esta pandemia y las peores crisis. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos esa fe para seguir adelante. Pero si tuviéramos esa fe, hermanos, haríamos cosas grandes y maravillosas. Se abrirían puertas, hermanos, y Dios nunca nos abandona. Solamente tenemos que confiar en la fidelidad del Señor, porque dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos creemos que Dios es fiel? ¿Cuántos tenemos esa fe en el Señor? ¿Cuántos creemos que Dios nunca nos abandona? ¿Cuántos creemos que ese mismo Dios que estuvo con estos personajes de la Biblia, que hizo esos milagros, es el mismo y que está aquí para ayudarnos a hacer esos mismos milagros hoy? Que nunca nos abandona. No importa cuán fea, cuán terrible sea la crisis, el Señor está con nosotros y el Señor tiene una fidelidad tan grande porque Él nunca falla. Fallamos nosotros, pero Él nunca falla. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creemos eso en esta mañana? ¿Cuántos queremos ser galardonados por Dios? Porque sin fe es imposible que Dios se plazca. Sin fe es imposible que Dios nos galardone. Tenemos que creer en el Señor. ¿Cuántos decimos, Señor, perdóname por mi falta de fe? Dame esa fe que necesito para poder triunfar. Señor, yo creo en tu fidelidad. Creo que tú nunca fallas. Creo que tú me vas a ayudar. Si me ayudaste en el pasado, yo sé que tú ahora no me vas a desamparar. Yo sé que tú me vas a ayudar. Y que si se cierra una puerta, se abrirán otras puertas. Yo tengo esa fe, Señor, en estos momentos. ¿Cuántos creemos eso en estos momentos? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu fidelidad? Que el Señor
te bendiga grandemente. Es mi buen deseo y oración en el nombre de Jesús. Amén.